Bien. Ok. Es su tiempo. Bien, apreciados hermanos, es un gusto poder estar delante de ustedes en esta noche compartiendo la palabra de nuestro Padre Celestial. Me gustaría hablar en esta noche, aunque no estamos en un día de reposo, pero bien sabemos de que la palabra de nuestro Padre Celestial es viva y eficaz, y en el momento que alguien escuche este mensaje, esta grabación, seguramente será el momento en el que llegará la palabra de nuestro Padre Celestial a aquel que decide abrir su corazón y escuchar. Vamos a abrir nuestras Biblias esta noche para poder escuchar y leer lo que nuestro Padre dijo a través del día de reposo. Este día que ha sido tan en los últimos años, que han querido cambiarlo, que han querido dejarlo de lado, que muchos han querido ponerlo en un lugar y en otro, de acuerdo a cómo mejor se les presenta, y dejándolo de lado totalmente con lo que nuestro Padre, el Eterno Celestial, dejó como principio en su Torah, en su enseñanza, para siempre. Y debemos creer de que realmente el Eterno, Él ha sido siempre el mismo. Quien ha cambiado y ha querido cambiar las cosas ha sido el hombre. Pero nuestro Padre siempre ha sido el mismo y Él no cambia. Vamos a ver así lo que decía el apóstol Santiago, Jacob, allí en su capítulo número 1, versículo 17, para que vayamos viendo y conociendo a este Dios de Israel, Dios único, quien fue el creador de todas las cosas y quien puso este reposo, este santo día, para que realmente lo guardemos para siempre, no por un tiempo. Dice allí el versículo 17 del libro de Santiago, el capítulo 1, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Acá podemos entender de que Dios no cambia, que Dios siempre fue y será el mismo. Entonces no podemos atribuir de que quizás en un tiempo pudo haber dicho o haber estipulado algo y que con el tiempo esto iría a cambiar. En ninguna parte nosotros vamos a encontrar dentro de lo que hace la Escritura que suceda justamente esto, de que él haya dicho en algún momento algo que después en el transcurso o en el recorrido se iba a cambiar. Vamos a ver lo que dijo justamente con respecto a esto que estamos tratando en esta reunión, con lo que hace al día de reposo. Vamos a ver allí en el libro de Éxodo, qué es lo que decía nuestro Padre en su Torá, que muchos le han puesto ley. Sin embargo, es la instrucción que él ha dejado para cada uno de aquellos que decida justamente acercarse. Tenemos una instrucción de cómo debemos hacerlo y de qué forma él lo dejó estipulado. Dice allí en el capítulo 20 de Éxodo, versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra
Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Como vemos, es muy claro, él dijo que tuviéramos presente el día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. Porque de hecho, cuando él lo apartó, este día lo santificó. Es un día santo. No es un día más dentro de las semanas que nosotros tenemos, sino que es un día santo en el cual él apartó para que nosotros pudiéramos dedicárselo de pleno a nuestro Señor. Dejar de hacer las tareas cotidianas que hacemos durante la semana para nosotros, en la parte material, y dedicarnos plenamente de lleno a Él, a dedicarle este día, a poder conversar, a poder pedirle, a esperar su bendición. También ofrecerle, así como han hecho nuestros hermanos en esta noche, de cantar sus alabanzas y ofrecerle un sacrificio de labios, que Él de eso se agrada, justamente de que podamos. No tenemos otra cosa para hacer, porque nada de lo que podamos hacer puede ser válido para nuestra salvación. Hoy en día es por fe, por gracia. Entonces, no es que debamos justamente guardar este día como si fuese algo que vayamos a tener un galardón. No es así. Es por obediencia, es por amor a nuestro Padre, para que después lo otro que nosotros queramos tener venga a consecuencia de esto, justamente de lo que hace a la obediencia. Muchos creen de que esto es una ley en la cual quien lo hace mejor o de la forma que lo hace, quizás tenga más esperanza o pueda estar más cerca de lo que hace la vida eterna. De ninguna manera en la palabra de nuestro Dios dice que esto es así. Esto Él lo dejó para que nosotros lo hagamos por obediencia. Vamos a ver lo que decía, porque nuestro Padre nunca ha hecho las cosas sin anticiparlas, sin decirlas, sin comunicarlas a su pueblo. Entonces, de ninguna manera podemos pensar de que esto quedó allá atrás en el tiempo, abolido, y que fue solamente para aquel tiempo. Siempre y cada vez que el Eterno quiso hacer algo para con su pueblo, siempre fue y lo hizo en comunicación a través de sus profetas. Allí en el libro del profeta Amós, en el capítulo 3, dice, su versículo 7, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Acá vemos de que todo lo que Dios puede hacer en aquel entonces y lo que está por venir fue comunicado a través de sus profetas. Y en esto no tenemos por qué dudar, porque si así como se cumplieron muchas de las profecías que se dieron en el Antiguo, al pie de la letra y sin ningún retraso ni adelanto en el tiempo, no tenemos por qué dudar de que lo que está por venir también se va a cumplir. Siempre nosotros vamos a encontrar acá en forma completa lo que el Padre siempre quiso anunciar. Pero no nos vayamos del tema de lo que hace a este día apartado, este día santo, que Él ha dado no solo para su pueblo. Vamos a ver lo que decía allí el libro de Levítico, en su capítulo 24,
Capítulo 24, dice el versículo 22, esto para que aquellos que por ahí tienen, porque el hombre siempre ha querido tener excusas para tratar de esquivar justamente la instrucción, lo que Dios ha dejado para que nosotros guardemos. En este caso es este día. También tenemos una enseñanza, una ley de viandas que nos dejó nuestro Dios, que hace un tiempo también se le dio estudio aquí. Tenemos también las solemnidades que ha dejado también nuestro Dios para que realmente las podamos guardar. Pero todas estas cosas, como digo, el hombre ha querido esquivarlas, ha querido cambiarlas de acuerdo a cómo mejor le parece. Hace mucho tiempo atrás también alguien se encargó de cambiar estas cosas justamente para errar en el camino, para confundir. Pero veamos lo que dice allí en el capítulo 24, versículo 22 de Levítico. Dice, un mismo estatuto tendréis para el extranjero como para el natural, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Como vemos, o sea, no es que había algo para que el pueblo guardase y obedeciese, y otro para el extranjero, para el que era de afuera. Dios es el mismo, siempre ha sido el mismo. Y ha tenido dentro de lo que hace, como digo, a su ley, a su Torá, lo mismo para uno como para el otro, para el pueblo como para el extranjero. Entonces, de ninguna manera podemos tratar, entre comillas, de esquivar y decir, eso a mí no me corresponde, porque eso, o sea, lo hizo para su pueblo, no es para mí. Ahora, como decía, que era el mismo estatuto para el extranjero y para el natural. Israel ha sido un pueblo que siempre ha tenido que batallar con los extranjeros, con el de afuera. Siempre tuvo, y esto debido al enemigo, siempre tuvo muchos inconvenientes. Desde que fue nación, siempre quisieron o tuvieron esa envidia que quisieron siempre derribarlo hasta ahora. En estos tiempos, Israel ha sido una piedra en el zapato para muchos, para muchas naciones, para extranjeros, pero nuestro Padre se ha encargado de que el extranjero se diera cuenta cuál era el verdadero Dios, el Dios de Israel, el Dios de ese pueblo que él había escogido, en el cual muchos tuvieron que doblegarse, muchos tuvieron que reconocer que era el único Dios, el Dios de Israel. Vamos a ver lo que decía justamente el profeta Isaías con respecto a esto de que si los extranjeros tenían o no alguna chance, alguna posibilidad dentro de lo que hace a este día en el cual hoy estamos conversando. Dice el capítulo 56 de Isaías, versículo 6. Los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo, dice Jehová, los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, dice el Señor. Entonces, vemos como a través del profeta Dios habla y dice que también a los hijos de los extranjeros que sigan para servirle a Jehová, él también lo pondrá en su santo monte. Y esto, como dije, siempre habló a través de los profetas y siempre se cumplió. Entonces no tenemos por qué dudar
de que también se vaya a cumplir en un futuro. Todo lo que nosotros tenemos aquí escrito, hasta el libro de la Revelación, sabemos que realmente se va a cumplir al pie de la letra. Y si nosotros queremos seguir, amigo que me puede estar escuchando más adelante, como dije en alguna grabación, quiere seguir al Dios verdadero, al Creador, debe ser obediente y guardar lo que Él ha dejado en principio. Y no se deje llevar quizás por lo que alguien en este tiempo que se dedican a predicar tanto un evangelio tan liviano, un evangelio que le prometen cosas de prosperidad, ese evangelio quizás mentiroso, en el que lo único en el que hacen mucho hincapié es en la prosperidad, y que Dios le va a bendecir y que lo va a prosperar y que va a hacer esto, va a hacer aquello, y se olvidan totalmente de lo que hace a la Torá, la instrucción de nuestro Dios. Son muy hábiles quizás para poder aconsejar y adoctrinar y decir de que realmente Dios va a prosperarlo, pero tienen un gran problema en el cual de los 10 mandamientos que entregó a su pueblo allí en Sinaí, uno de ellos, que es este justamente, el día que él santificó, lo dejan de lado. Entonces, es entendible de cómo pueden tomar 9 de esos 10 mandamientos para así poder decir de que tienen vigencia, de que actualmente, o sea, es lo que se debe hacer, pero cuando llegamos a esta parte donde nos encontramos que en este día santo, no, ya no corre, o sea, esto fue en el antiguo, el nuevo pacto, quedó abolido y ya no tenemos necesidad. O no, esto es un día que es solamente para los judíos, no nos corresponde a nosotros tener que guardar este día. Quiero decirle, amigo, de que allá en el principio, cuando Dios creó todas las cosas, no existían los judíos, no existía el pueblo de Israel. Lo vamos a corroborar allí en el libro de Génesis, para que vea de que este día no es que se dio o nació allí cuando se le dio la ley, la instrucción al pueblo de Israel. Esto es desde el principio. Vamos a verlo allí en el libro de Génesis, como dije, en su capítulo 2 y el versículo 3. Dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que había hecho en la creación. En él, en ese día, reposó toda la obra que él había hecho. Entonces, para simplificar, todo lo que usted pueda ver, todo lo que usted pueda tocar, todo lo que pueda degustar, todo es creación de Dios. Todo eso se basó justamente en este día. Él lo puso en este día. Así dice su palabra. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había hecho en la creación. Entonces, de ninguna manera podemos pensar de que algo quedó de lado o que podemos tomar una parte y dejar la otra, porque esto sería como cortar las coyunturas. Y si nosotros queremos desligar esto de aquello, tenga la plena seguridad de que algo quedará suelto y no tendrá demasiado sentido. Vamos a ver si realmente esto, como dije, como muchos dicen, de que en el nuevo pacto quedó abolido.
Vamos a leer allí en el libro de Éxodo, capítulo 31. Seguramente, quizás más de uno me puede estar escuchando, pero seguimos leyendo el Antiguo Testamento. Sí, vamos a tomar lectura allí, lo que decía la Torá, nuestro Dios, para ver si esto era temporal o era para siempre. Capítulo 31 del libro de Éxodo. Vamos a tomar lectura del versículo 3 en adelante. Dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá. Porque cualquiera que hiciera obra alguna en aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo es día de reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo ciertamente morirá. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Señal es entre mí, dice el Señor, para siempre, para los hijos de Israel. Para siempre. Entonces, ¿cómo podemos entender, cómo podemos creer de que de aquí, de que lo dijo nuestro Padre, y en el sacrificio de nuestro Yeshua, esto haya quedado abolido? De ninguna manera, mi amigo. Todo esto que durante tantos años, durante tanto tiempo, se predicó y se dijo de que esto había quedado colgado en la cruz y quizás no era necesario corroborarlo. La misma palabra le está diciendo, y usted puede corroborarlo, de que realmente esto no es así. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, dijo allí en Mateo capítulo 5, 17, no penséis que he venido a abrogar la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, sino que he venido para cumplir. Entonces, de ninguna manera puede pensar usted de que realmente en el sacrificio allí en la cruz, en nuestro Yeshua Mashiach, él pudo haber abolido esto, la Torá, que nuestro Padre ha dejado por generación perpetua para siempre. Vamos a seguir leyendo, porque, como digo, hay muchos que siempre le quieren buscar la vuelta, a ver de qué manera pueden dejar este mandamiento de lado para que no los presione, para que no los lleve justamente a tener que guardarlo. Pareciera ser de que es más importante por estos tiempos el hecho de poder trabajar un par de horas más o de hacer algún extra en este día justamente que pareciera ser que nos reditúa más a nuestro bolsillo y hace de que eso podamos tener la libertad o creer de que tenemos esa libertad para poder profanar este día, como dice su palabra. Entonces, por eso de que muchos le buscan la vuelta para ver en dónde puede decir de que realmente ya este día no es necesario de que nosotros lo guardemos y de que realmente lo santifiquemos, como nos pide nuestro Padre. Entonces dicen de que el apóstol Pablo dijo que ya no era necesario de que nosotros guardáramos este día, que ya el que quisiera hacerlo,
que lo haga, y si bien le parecía, estaba bien, y que lo quería guardar, bueno, que lo hiciera. Pero vamos a ver lo que dice justamente el apóstol Pablo con respecto a esto. Vamos a ir al libro de Colosenses, el capítulo 2 de Colosenses, el versículo 16. Pero prestemos atención a lo que dice, porque en las cartas del apóstol Pablo siempre se le ha tratado de darle una vuelta y de darle una interpretación de acuerdo a como nos parece y no de acuerdo a lo que el apóstol quiso decir. Dice en el capítulo 2 de Colosenses, versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Entonces dice, ve, si el apóstol Pablo dice que nadie me tiene que por qué juzgar si yo realmente, o sea, no guardo el día sábado o los días de fiesta. Pero esto no es lo que quiere decir justamente el apóstol Pablo. Vamos a leer lo que dice en el versículo 8 de este mismo capítulo. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de quién, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto que el apóstol le estaba diciendo así, era justamente a los que le habían escuchado a Pablo predicar y habían decidido justamente empezar a guardar el Shabbat, este día de reposo, las fiestas, las solemnidades de nuestro Dios. Y el hecho de hacerlo, venía el de afuera con una crítica y decirle por qué estás guardando ese día y por qué están guardando estas fiestas si realmente no corresponden. Entonces, estos mismos es lo que el apóstol aconsejaba, de que no le importara que el de afuera lo juzgara, porque ellos estaban haciendo justamente bien, de la forma que el apóstol le estaba enseñando, y que no tomaran en cuenta. Vamos a volver a leerlo, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Porque también, así como nos ha pasado, del momento que empezamos a guardar el Shabbat, empezamos a tener una ley de viandas en la que realmente podemos alimentarnos de acuerdo a lo que Dios nos ha dejado, a poder guardar sus solemnidades, de acuerdo al calendario como Él lo ha estipulado y como Él lo ha dejado marcado. Esto no coincide mucho con las fiestas que el mundo puede celebrar para fin de año, a mediados de año, o próximos, justamente también en los próximos días, en los cuales se hace una conmemoración que no tiene absolutamente nada que ver con la solemnidad que dejó estipulada nuestro Padre. Si vemos pegado a la palabra, nos vamos a encontrar de que hay un abismo, una gran diferencia entre las fiestas que el mundo puede respetar y guardar con respecto a las solemnidades de nuestro Dios. Muchos seguramente de los que me están escuchando se privan, quizás, estoy hablando de la fiesta que se aproxima, que muchos la conocen como Semana Santa, se privan, como digo, de comer carne, porque le han enseñado, le han predicado de que realmente no puede comer sangre. Y eso nosotros no lo vamos a encontrar en ninguna parte de la palabra de nuestro Dios. Sí está estipulado, por ejemplo, el día de Pesach, el día de panes ácimos, que eso sí fue lo que quedó estipulado para que nosotros podamos
guardar. Y también tiene, tiene un mensaje en el que nosotros podemos encontrar cuál es el referente de esto. Sin embargo, aquello que le han enseñado durante tanto tiempo a guardar o a celebrar, usted no lo va a encontrar dentro de lo que es la Escritura. Nosotros tenemos una solemnidad, como dije, en la cual va a encontrar un referente, un mensaje, el por qué, cuál es el significado justamente de lo que dijo nuestro Yeshua Mashiach. Dijo que comiéramos el pan, sino lo digo que representa su cuerpo, y el vino que representa la sangre. En ninguna parte vamos a encontrar ni antes ni después de que haya algo dentro de la Escritura que nos diga que no podemos comer carne porque estamos cometiendo un pecado. Eso no lo vamos a encontrar. Eso es lo que le ha enseñado al mundo durante tantos años y con lo que lo han confundido durante tantos años. Por eso que es necesario de que corrobore a través de la Escritura para que sepa. Le voy a hacer sencillo, quizás no me crea a mí lo que le estoy diciendo, corrobórelo con los versos, las citas que le estoy dando, para que la palabra de nuestro Dios sea quien llegue a su corazón, para que usted vea de que es Dios mismo quien está hablando. No crea simplemente lo que yo le estoy diciendo, corrobórelo con la palabra. No haga como han acostumbrado durante muchísimos años, de generación en generación, a creer lo que le dijo sus antepasados, y a través de eso se hizo una tradición, pero nunca nadie se preocupó por tratar de investigar si realmente eso era así o no. Hoy Dios le está dando la posibilidad de que usted pueda corroborar justamente a través de su palabra qué es lo que Él dejó estipulado, qué es lo que dejó como su ley para que nosotros hiciéramos. Este día le puedo asegurar que es el día que Él dejó como señal entre los que creen en Él, su pueblo, y los que son del otro lado. Seguramente habrá escuchado sobre la marca que el enemigo tiene para aquellos que no están con Dios. Seguramente ha sentido en algún lugar o ha visto alguna película con la marca de la bestia. Bien, esto es del otro lado. Es la señal del pacto que hay entre Dios, el único Dios de Israel, el único creador, y su pueblo. Y si usted cree en su palabra y quiere acercarse, también va a ser parte de ese pueblo. Y esta será la señal justamente entre Dios y usted. Vamos a seguir leyendo, porque los fariseos seguramente, si yo le digo así, por ahí quizás no entienda, o seguramente si ha sido lector de la Biblia, quizás no entienda quiénes fueron los fariseos. Los fariseos fueron aquellos que querían imponer justamente una ley oral fuera de lo que hacía la ley, la Torá de nuestro Dios, y que ni siquiera ellos mismos querían cumplir. Esa ley con la que nuestro Yeshua fue en contra de ellos, en la que el apóstol Pablo también fue en contra justamente de esa ley en la cual ellos querían imponer, que nada tenía que ver con la ley, la Torá de nuestro Dios. Vamos a leer lo que decía allí en Colosenses, en el mismo capítulo 2, el versículo 20. Dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques.
en conformidad a mandamientos y doctrinas de ¿quién? De hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Esas son las leyes que hace el hombre que duran un tiempo, que pueden ser de 100, 200, 300 años, 500, pero se destruyen con el tiempo. Sin embargo, las que dejó nuestro Dios son eternas, perpetuas, para siempre. Esas son las leyes en las cuales debemos apoyarnos, debemos creer y debemos seguir. Y no justamente la que por ahí quieren tomar, como dicen, ve, el apóstol dice que no debemos apoyarnos en esa ley. Pero ¿de qué dice que son? En conformidad a mandamientos y doctrinas de quién? De hombres. Cosas que todas se destruyen con el uso. Como dije hace un momento, hay muchos que quizás por ahí siempre quieren buscarle la vuelta para tratar de dejar de lado y de no llevar al cumplimiento de este día, de este mandamiento que nos fue dado para que lo cumplamos hasta el final de nuestros días, por generación en generación, en forma perpetua. Pero, como dije, o sea, siempre se le busca la vuelta. Vamos a ver lo que muchos toman para poder confundir, para poder decir, sí, no te preocupes tanto, o sea, eso no es debido, que no es obligación que lo haga. Quizás con que creas es suficiente. Déjeme decirle, amigo, que los demonios también creen y tiemblan ante la presencia de Dios. Vamos a leer lo que decía el mismo apóstol Pablo allí en la carta a los Gálatas, algo que también sirve mucho para llevar en contra, o lo quieren llevar a la forma de ellos para ver de qué forma poder confundirlo y tener también su propio rédito. Dice así en el libro, en el capítulo 4, versículo 9 de Gálatas, dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Esto muchas veces yo lo he escuchado y se le ha predicado en los evangelios de que cómo, o sea, otra vez quieren volverse a descansar el día sábado, a guardar fiestas y hacer cosas que realmente ya no corresponden. Dice, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Siempre se puso como que era una esclavitud. Lo que se hacía en obediencia, justamente lo que había quedado estipulado allí en la Torá, en la instrucción de nuestro Dios. Pero para poder darle bien el significado de esto, tenemos que volver un poquito atrás. Vamos a leer el versículo 8, dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servía a lo que por naturaleza no son dioses, mas ahora conociendo, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo volvéis nuevamente a los pobres rudimentos? Esto justamente el apóstol lo está diciendo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios. Entonces, ¿qué es lo que hacían? ¿Cómo es posible que el apóstol le esté diciendo de que vuelven a esclavizarse cuando en realidad no conocían a Dios? A lo que sí estaban esclavizados era justamente aquello a lo que hacían los que no eran del pueblo de Dios. Hacer cosas del paganismo, a estar quizás dejando de lado este día y haciendo las cosas totalmente contrarias a lo que Dios había estipulado para su pueblo. A eso justamente era lo que el apóstol
se estaba refiriendo. Y muchos, como dije, o sea, lo toman como que ya no es necesario volverse a esclavizar guardando este día santo y las demás cosas que nuestro Dios ha dejado. El apóstol es claro en sus cartas, y justamente él lo enfatiza, y muchos creen de que es como dejando la ley de lado, y es todo lo contrario. Él se apoya y se para en lo que hace a la Torá, la instrucción de nuestro Dios, justamente para poder decirle, o sea, que lo que estaban haciendo antes, ya, ¿cómo van a volver nuevamente atrás? Si realmente ahora sí ya conocieron al Dios verdadero. Es tiempo de que ahora sí tengan que guardar de acuerdo a lo que Dios dejó estipulado desde el principio. Pero como dije, muchos creen y sacan mano de decir que el apóstol en un lado y en otro dejó marcado de que no tenía demasiada importancia en que, o relevancia en que se guardara o no en este día. Vamos a leer allí lo que dice en el libro de Romanos, el capítulo 14. Son todos quizás versos que han escuchado durante el tiempo y los ha confundido justamente con respecto a lo que hace a este mandamiento. Capítulo 14, versículo 5, dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Ven? Esto es lo que justamente le dice. Que uno juzga de un día, el otro juzga al otro, o sea, pero si yo estoy convencido de que estoy bien parado y haciendo bien las cosas en este día, o sea, nada estoy haciendo mal y nadie me tiene por qué juzgar. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo justamente el apóstol? Aquí, o sea, podemos encontrar en este capítulo, o sea, varias cosas como esta, como también puede dar consejos sobre la ley de viandas, pero de ninguna manera quiere decir de que la ley haya quedado atrás, sino estaríamos diciendo que el apóstol está loco. Vamos a ver lo que dice allí en este mismo libro, pero el capítulo 3, ya voy a ir finalizando, hermanos, para no extenderme demasiado. Capítulo 3 de Romanos, el versículo 29. Esto es para que también vea de que no es solamente Dios, estas cosas las dejó para los judíos, como mal lo llaman. Dice el versículo 29 del capítulo 3, ¿es Dios solamente Dios de judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos a la ley, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Entonces, no podemos poner como que el apóstol nos está diciendo así en el capítulo 14, de que da lo mismo, cualquier día que uno, si siente de que realmente lo que está haciendo está bien, eso corresponde. Vemos aquí que el apóstol nos dice de que por medio de la fe confirmamos la ley. Entonces, de ninguna manera podemos borrar con la mano, con el codo, lo que hemos escrito con la mano. Si este día, amigo mío, no estuviera en vigencia, si este día realmente no deberíamos guardarlo, de ninguna manera entonces Jesús, en aquel
quien usted ha creído, nos hubiera dicho lo que dice allí en el capítulo 24. Tomen lectura para que vea que no son mis palabras, sino que las que Jesús dejó allí escritas en el capítulo 24 de Mateo, versículo 20. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni qué, ni en día de reposo. ¿Cuál? ¿El que le parece a usted? ¿El que le han dicho? ¿O el que está estipulado desde el principio? ¿A cuál se está refiriendo Yahshua Mashiach? Entonces, no crea lo que por ahí le pueden haber dicho de que realmente no hay un día marcado, de que no importa, de que puede ser el día sábado, puede ser el día domingo, un día lunes. No es así. Que nosotros podamos en este día poder estar delante de nuestro Dios y podamos ofrecerle alabanza y que realmente podamos estar hablando de su palabra no significa de que realmente el día de reposo haya quedado abolido. De ninguna manera esto es así. Vuelvo a repetirle, mi amigo, si esto usted quiere corroborarlo, no tiene más que escudriñar su palabra para que vea de que Dios desde el principio dejó marcado este día santo y lo santificó justamente porque lo apartó del resto de los días. Voy a terminar leyendo un último verso allí en el libro de Marcos, capítulo 2, versículo 27, dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto para que veamos de que este día nosotros lo tenemos que apartar. Dios vio de que realmente era necesario tener un reposo. Y también el apóstol allí en la carta a los Hebreos dice de que tratemos de poder entrar en el reposo santo que nuestro Dios nos ha dejado, refiriéndose también justamente a este día. Mi amigo, espero de que nuestro Dios haya podido llegar a su corazón y si no he podido ser claro, para que usted me entienda, vuelva nuevamente a releer estos pasajes para que a través de ella Dios hable a su corazón y pueda entender el mensaje. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias por la oportunidad.